¿Ok? Entonces, este primer tema es más como la filosofía de la econometría, en el sentido de ver distintas formas de entrarle a este problema de andar estimando regresiones. Ahora, antes de entrar en eso, sería bueno que todos entendamos qué es exactamente una regresión, porque a veces uno piensa que es nada más pasar una línea recta en medio de unos puntos, pero hay más ciencia en el tema que eso. ¿Ok? Entonces vamos a empezar ahí con una motivación de para qué lo estamos haciendo. Luego vamos a repasar cosas que debieron haber aprendido hace un semestre. Después el método que ya se estudiaron, mínimos cuadrados ordinarios, máxima verosimilitud, método de momentos y, pongámosle más bonito, método generalizado de momentos. Y ya con eso terminaremos el primer tema. ¿Ok? Vean esos datos, empezamos por acá. Ven, ese mismo gráfico, solo que le di vuelta a los ejes. Ustedes podrían pensar que los años de escolaridad de las personas de un país tiene algo que ver con el producto. ¿Tiene sentido o no? Que entre más escolaridad tienen, más productivos son y más alto el PIB per cápita. Tiene sentido. Pero antes de saltar a hacer conclusiones de que gracias a esa escolaridad es que tenemos más PIB per cápita, le puedo darle vuelta al gráfico y decir, no, es que gracias a que tienen con qué pagarse los estudios, tienen más ingresos, gracias a esos que pueden ir a la escuela, mandar a los niños a estudiar en lugar de ponerlos a trabajar desde los 7 años, pagarles universidad y todo el asunto. Entonces vean como que ahí la causalidad puede que ande en ambas vías, ¿ok? Entonces, lo primero que queremos tener claros acá es que mucho de lo que hacemos, cuando analizamos datos, lo que estamos buscando son correlaciones que no siempre, de buenas a primera, puedo interpretar como que hay una causalidad de una cosa hacia otra. Tanto así como que dándole vuelta al gráfico les conté un cuento completamente distinto y le di vuelta a la causalidad. ¿Ok? Ahora, quedémonos con la idea de que sí, que la escolaridad tiene que ver con el ingreso. Entonces yo quisiera decir algo al respecto. Entonces así a puro ojo yo podría decir que entre mayor escolaridad mayor el ingreso. Sí. No, es que viera que yo tengo un primo que no fue a la universidad y gana mucho más que mi tía que sí fue 10 años a estudiar a la universidad. ¿Nunca han escuchado eso? Sí. Ok, bueno, es lo que están viendo acá. Ustedes me están diciendo que a mayor escolaridad, mayor ingreso, pero vean este país que tiene menos escolaridad está más arriba. ¿Ok? Entonces este que está acá tiene mucha escolaridad y tiene un ingreso mucho más bajo que este que está aquí. ¿Ok? Entonces, punto 1 que necesitamos hacer es entender exactamente qué es lo que estamos afirmando. O sea, grosso modo dijimos a mayor escolaridad, más ingreso, pero de una vez no va a faltar quien pegue el brinco y les diga, no, mire, es que yo conozco el caso de fulano, que no. Y de excepciones les van a encontrar un millón, ¿ok? Vean que ustedes escojan un punto y busquen cualquiera que esté en esta diagonal y van a tener un contraejemplo de lo que estamos diciendo, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso de que a mayor escolaridad más ingreso? Bueno, significa que hay una distribución de ingresos para cada nivel de escolaridad. Entonces, sí sucede, por ejemplo, que esta persona que está acá, que es el extremo de tener muy poquita escolaridad, gana más que incluso este que está aquí. Pero son eventos muy atípicos. En promedio, yo veo, bueno, vean la línea verde, es la mediana, que la mitad de la gente gana menos que esto si tiene solo 2 años. Mientras que ese mismo indicador aquí anda mucho por arriba. ¿Ok? Entonces vean que lo que podemos estar hablando más bien es como del promedio de los ingresos para distintos grupos de escolaridad. Entonces ahí tengo idea, mira, sí, como que la mediana va subiendo conforme aumenta la escolaridad. Estamos claros que estamos viendo como así, sí, hay más escolaridad, más ingreso, pero es en promedios, no es como todos los puntitos individuales. Bueno, en lugar de verlo con esta distribución, me lo podría imaginar que hay un continuo de ingresos para cada nivel que a mí se me ocurra poner de escolaridad. Entonces sí, siempre va a pasar que esta persona que sacó este valor en esta distribución tiene un ingreso mucho más alto que este que está aquí, con mayor escolaridad. Pero en promedio,
El promedio de esta distribución está aquí y ese promedio va subiendo conforme yo me muevo hacia la derecha. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ok? Entonces, vean que esto, en teoría estadística, tenía un nombre muy bonito. Es la esperanza condicional de y dado x. ¿Qué es una regresión lineal entonces? Entonces, una regresión es un modelo. ¿Y qué es lo que estamos modelando? La esperanza. La esperanza, el promedio de una distribución. Y ese promedio va cambiando en función de alguien más. En este caso de las x. Okay, vean que este modelo, bueno, ya lo vieron, es terriblemente útil en econometría. Estudios ya aplicados, posiblemente este modelo va a ser como el primero que el investigador utiliza, a pesar de que termine con un modelo muchísimo más elaborado, más sofisticado, pero es terriblemente útil para irse dando ideas de los patrones. ¿Okay? Ustedes esto lo estudiaron ya con matrices, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, estamos claros que ahí lo que estoy diciendo es que y puede depender de x1, x2 hasta xk, de manera lineal con respecto a los parámetros, y que hay un término de perturbación. Ahora, si a mí se me ocurre decir que la esperanza de esa perturbación es 0, no estoy diciendo ni más ni menos que el promedio de y, dado los x, está dado por esta fórmula. Entonces vean que en ese sentido la regresión es un modelo del promedio de este señor que está aquí. ¿Ok? Ahora, como ustedes ya vieron álgebra lineal, ni se asustan cuando yo les escribo esta suma producto como el producto de dos vectores, que es, la convención es que representamos los valores de una observación como una fila. Bueno, en realidad como una columna, pero acá lo ponemos como un prima, veces el vector de parámetros. Entonces ya tengo una observación, la observación i. Ahora, como voy a tener muchísimos datos, voy a querer organizarlos en mi Excelito como matrices. Entonces me imagino que los puedo acomodar. Entonces vean lo bonito como álgebra lineal me permite escribirlo. Entonces vean que los y son numeritos, son escalares. Estoy poniendo uno debajo del otro. ¿Ok? Y es igual a lo que está ahí, x', beta más epsilon. Entonces quiere decir que eso es otro escalar. Estoy poniendo uno debajo del otro. Ahora vamos a hacer operaciones de matrices, pero en reversa. Normalmente uno tiene una expresión grande y trata de hacerla más pequeña. Bueno, aquí más bien quiero hacerlo al revés. Ya tengo una expresión simplificada, lo que quiero es como desagregarla para llegar a otra cosa. Entonces vean que acá la suma de vectores es la suma elemento por elemento, ¿verdad? Entonces básicamente estoy haciendo la suma de vectores en reversa, la estoy desarmando. Y lo otro, aunque parezca mentira, vean qué belleza, todos terminan con beta. Como todos terminan con beta del lado derecho, yo puedo factorizar esa beta como un factor común por el lado derecho. Una vez que hago eso, digo, mira, aquí tengo una fila de números, otra fila de números, otra fila de números, hasta la última fila de los números. Toda esa matriz le voy a llamar x grande, a este vector que está allá le voy a llamar y a este del vector de shocks, y ya tengo mi primera ecuación que me dice cuál es la relación entre x y y en versión de matrices. ¿Okay? Eso me va a ayudar montones cuando tenga que escribir el software para estimar el modelo. Pues ya tengo todos los datos en una única ecuación. ¿De acuerdo? ¿Okay? Ahora, ¿qué tenemos acá? Bueno, entonces y son las n observaciones, x es una matriz de n filas, que son las observaciones, por las k columnas, que son las variables independientes, y epsilon es el vector de todas las perturbaciones o errores. ¿Ok? Ahora, hay que hacer supuestos. Ustedes son economistas, ¿verdad? Ya están acostumbrados. Entonces, el primer supuesto que estoy haciendo acá es que si es una regresión lineal, es que el modelo es lineal con respecto a beta. Dentro de x pueden haber muchas cosas, pero lo que me interesa es que es lineal con respecto a beta. Lo segundo es que no hay multicolinialidad. Ustedes escucharon esa palabra, ¿verdad? En el semestre pasado. Si hay colinealidad, cuando yo haga la operación x', esa matriz no va a ser invertible. ¿Ok? Entonces para eso lo necesito. Aparte de eso, puede ser que yo no sea tan resalado de que me da una combinación lineal exacta, sino algo que es casi una combinación lineal. Entonces x' sí lo voy a poder invertir. ¿Cuál es el problema ahí entonces? La
El caso extremo es que x' x no es invertible, entonces no lo va a poder hacer del todo. Pero si es casi colineal, pero no exactamente, si yo voy a poder invertir. Bueno, no sé si se acuerdan que hay una formulita para el error estándar que era s cuadrado x' x inversa. Si algo no se puede, si está casi cercano a ser colineal, quiere decir que es casi un cero, en el sentido de los valores propios. Cuando ustedes saquen la inversa de eso, x' x inversa, les va a hacer unos números enormes. Bueno, quiere decir que la varianza de los estimadores van a ser tan grandes que les va a costar hacer inferencia con eso porque todo les va a dar no significativo. Bueno, el supuesto 3 me decía que el error que le estoy agregando a mi regresión tiene esperanza condicional en x igual a 0. Ok, si no fuera 0, ¿qué pasa? No puedo hacer la demostración de insesgamiento. Si es distinto de 0, no me va a dar insesgado. Vamos bien por ahí. Pero más importante que eso, es restrictivo eso. ¿Qué pasa si la esperanza es 5? Se me ocurre que fuera 5, no sé. Aquí lo importante no es tanto el 0, es que es siempre constante. Y acá estoy diciendo que específicamente es 0. Pero imaginen que sea siempre constante igual a 5. ¿Qué haríamos ahí? Ahí el asunto es que ya no puedo identificar el intercepto de la regresión. Vean que hay una variable que tiene media que siempre es 5. A esa variable yo le quito 5 y le sumo 5, no he hecho nada, ¿verdad? Cuando le quite el 5, a esa variable la hice tener media 0. Y el 5 se lo clavo al intercepto y volví a terminar con un modelo que tiene esperanza 0. Entonces vean que este es un supuesto terriblemente inocente en el sentido de aplicación. No tiene, o sea, no es limitante en el sentido de que, pero en la vida real la esperanza podría ser 4. Bueno, es que ese 4 va a ir metido dentro del intercepto, por lo cual no voy a perder ni tiempo ni sueño con eso. ¿Ok? No hay autocorrelación ni heterocedasticidad. Ahí aprendieron a decir trabalenguas. ¿Ok? ¿Qué significa autocorrelación? Ok, básicamente que la correlación entre un error de una observación y la de otra observación sea distinta de 0. Ahora, en datos de corte transversal no es frecuente ese asunto de tener correlación. Eso pasa mucho más bien con series de tiempo. O sea, como que el shock que tuvo el IMAE un mes, es posible que tenga mucho que ver con el shock que recibe el IMAE un mes después todavía. ¿Ok? Entonces, en series de tiempo trabajamos correlación. Ahora, parte de lo que aprende uno mal a veces en econometría es imaginarse que hay un problema. ¿Qué problema? Tengo autocorrelación. ¿Qué tirada? No voy a poder dormir. ¿Ok? El curso de macroeconometría, ustedes deberían aprender que más bien no es un problema. Deberían decirlo, no hombre, qué bendición. Tengo un patrón en los datos que me va a permitir explotarlo para predecir algo. Si la correlación fuera 0, nada de lo que pase hoy me está diciendo nada con respecto a lo que sigue. Pero si hay una correlación fuerte, lo que vea hoy, si tiene mucha correlación con lo que va a pasar mañana, me está dando pistas de cómo pronosticar mañana. ¿Ok? Entonces la correlación, contrario a lo que muchos libros de texto van a decir, como que tengo que corregirla, en realidad no es que tenga que corregir nada, lo que necesito es explotarla y aprovecharla. ¿Ok? Y este modelo, regresión lineal, con mínimos cuadrados, no aprovecha esa información si estuviera presente. Heterocedasticidad, ¿qué significa? Variancia, los épsilons cambia. Va cambiando con los individuos. Eso es más frecuente en corte transversal. Posiblemente la varianza de los gastos de un hogar sea más grande en los hogares que tienen un ingreso muy grande. Porque pueden darse el lujo de un mes gastar mucho, otro poquito, otro un montón. Los que tienen los ingresos muy pequeñitos van a tener una varianza muy pequeñita. ¿Ok? Esto es algo que me importa. ¿Por qué me importa eso? A todo esto. Más importante que eso, hace que los estimadores no sean eficientes. ¿Okay? Una cosa es que algo sea eficiente, otra cosa es que sea insesgado, otra cosa es que sea consistente. Esas tres palabras tienen significados muy precisos en econometría. Entonces, insesgado, ¿qué significa? En palabras que me entienda el chofer del bus cuando me vaya para la casa.
El valor observado y el valor... Valor observado, ya lo dejó bateando el pobre. Ya lo bajó el bus. Que no está dando en el lado correcto, digamos. Está, o sea, no... Vea, se los ilustro con un chistecito. Bueno, dicen que un ingeniero, un economista y un estadístico se van de cacería. Están ahí metidos en la selva africana. Va pasando un león, viene el ingeniero, agarra la escopeta, dispara y falla 1 metro a la izquierda. ¿Ok? Bueno, ahí se va el león. Al rato se lo vuelve a encontrar, le toca al economista y esta vez falla por 1 metro a la derecha. Y el estadístico grita, ¡le dimos! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, por cortesía se hubieran reído, por lo menos, pero bueno. ¿Qué pasó ahí? Que en el promedio sí le está dando, o sea, que... En promedio le está dando. Sí. Nunca le pegó, pero en promedio sí le pegó. ¿Estamos claros? Eso es sin sesgamiento. En promedio le pego. Eso no significa que en todos los casos le estoy dando. Nada más estoy diciendo que las pifias hacia la izquierda se me compensan con las pifias hacia la derecha y promediando me dan 0. Le estoy dando, pero no necesariamente le estoy dando bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Eso es una propiedad deseable o no deseable? Sí, ¿verdad? Si en promedio siempre estoy fallando 1 metro a la izquierda y nunca le va a pegar. Es más fácil que le pegue si en promedio sí le estoy dando al centro. Pero en promedio no es suficiente. A lo mejor, este falla 20 metros para la izquierda, 20 metros para la derecha, 20 para la izquierda, 20 para la derecha. Y tengo otro, en promedio le está dando, ¿verdad? 20 con 20, 20 con 20. El otro, no, anda medio cojo. Entonces falla 2 metros a la derecha, 1 a la izquierda, 2 a la izquierda, 1 a la derecha. Ya me enredé. 2 para un lado, 1 para el otro, 2 para un lado, 1 para el otro. El que está fallando 2 para un lado, 1 para el otro, ¿está insesgado? No. En promedio está cargando para el lado del 2. Insesgado no está sesgado. Ok. Pero comparado con el que siempre falla, 20 a la derecha, 20 a la izquierda, 20 a la derecha, 20 a la izquierda, ¿quién le está dando más cerca consistentemente? El que le está dando 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1. Todos están fallando, o sea, es una ola de inútiles. Pero el que está fallando 2 y 1 está sesgado, pero está fallando por poquito comparado con el otro que en promedio le está dando, pues está fallando 20 para un lado y 20 para el otro. ¿Ok? Eficiencia se refiere a que yo quiero fallar por poquito. ¿Ok? Entonces lo primero que quiero es que no esté sesgado, pero eso no es suficiente por el chiste de la cacería. ¿Ok? Se lo tiene que contar alguien en su casa hoy, ¿verdad? Ustedes quítese con quien pueda, porque ya lo escuchó. ¿Ok? Eficiencia se refiere a que yo quiero fallar lo menos posible. Una vez que ya tengo algo insesgado, que sea lo menos posible. Heterosedasticidad, lo que sucede es que si yo estimo mínimos cuadrados ordinarios y los errores son heterosedásticos, todavía puedo tener algo que es insesgado, pero ya no es eficiente. Hay otra receta, mínimos cuadrados generalizados, que va a tener una varianza más pequeñita. Y a mí me interesa fallar por poquito. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Hijo de pucha, vean todo lo que hemos avanzado en esta clase. Una filmina. Pero sí sienten que hay provecho en la explicación, ¿no? Ok. No hay sesgo y simultaneidad. Esto básicamente estoy diciendo que X es independiente del épsilon. O sea que no hay una causalidad inversa, como que me haga ahí una referencia circular tipo Excel. Endogeneidad, Tiene que ver con endogeneidad. ¿Ok? Ahora, si hay endogeneidad, significa que ya no puedo estimar. No, sí puedo. Lo que pasa es que ahora necesito modelos y ecuaciones simultáneas. Eso lo daba en el curso cuando daba econometría, macroeconometría. ¿Ok? Si no se los dan este semestre, no se pierdan, no se olviden de suscribirse al canal y le dan like abajo, ¿verdad? Inviten a sus amigos, ¿sí? Cuando llegue a 2000, no, ya casi tengo 2000 suscriptores, así que cuando lleguemos a 2000 al rato me tiro a hacer TikToks también, pero bueno. ¿Ok? Y el último supuesto, me está diciendo algo más
más fuerte. De este sí se puso ya a pedirle cosas al niño. Vean que lo de abajo implica estos dos, ¿verdad? O sea, sí es cierto que es normal con estos parámetros, tiene que cumplir estos dos. Ok, entonces vean que este es más fuerte. O sea, le estoy pidiendo, acá, no sé, estaba pidiendo un Hyundai y aquí ya estoy pidiendo un Ferrari. Okay, quiero algo mucho más sofisticado, más estricto, más difícil de conseguir. O sea, ¿quién me garantiza que de verdad los errores son normales? Y si fueran de otra distribución, ¿qué hago? Algo ayuda ese teorema, ¿ok? Entonces, a pesar de que en la práctica puede que no sean normales, si tengo muchos de ellos, su promedio se va a comportar según lo que el amigo Carlos dice por aquí, y se va a parecer a algo que es normal, en cuyo caso no hace mayor daño asumir de una vez que ya eran normales, ¿ok? Pero vean que cada supuesto lo ocupo para ciertas propiedades. Por ejemplo, para probar que esta cosa, mínimos cuadrados ordinarios, pues no hemos llegado ahí todavía, cuando lo estime, es insesgado, yo necesito que los errores sean normales. No, ¿verdad? Estoy desperdiciando supuestos, ¿ok? Entonces, ¿cómo estudio econometría? Econometría no es un libro de recetas como los 10 mandamientos, o sea, es palabra de Dios, no se cuestiona, esos son. Bueno, esto está aquí porque lo necesito para algo, ¿ok? En economía no suponemos cosas por el puro deporte de hacer supuestos, ¿ok? Si voy a hacer el supuesto, es porque lo necesito para llegar a un resultado, ¿ok? Entonces, cuando ustedes están estudiando econometría, su ejercicio mental siempre debería ser, cuando vean un supuesto, ¿y para qué quiero yo esto aquí? ¿Para qué lo estoy suponiendo? ¿Qué pierdo si lo quito? ¿Ok? Y así pasa en macro, así pasa en micro, pasa en econometría. Los supuestos están ahí porque los ocupo para algo. Vean la belleza. ¿Qué es la regresión lineal entonces? Es un modelo. Ahí está en la filmina, arriba. Es un modelo de la esperanza condicional. Estoy diciendo cómo se ve la esperanza de y dado x. Básicamente estoy diciendo aquí que es beta 0 más beta 1 por x y en un término de error. Entonces ya tengo el modelo. Ahora lo que necesito son datos para estimar quién es beta. ¿Vamos bien por ahí? Ok. Receta número 1. Mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué hace mínimos cuadrados ordinarios? Voy a definir que mi parámetro es la cosa beta que yo enchufe acá y haga esto lo más pequeño posible. Ok, entonces vean que estos son los residuos. Es la suma de los residuos al cuadrado. Entonces, los residuos son residuos al cuadrado. Ahora, ustedes saben álgebra lineal. ¿Cómo hago yo para obtener la sumatoria de cosas al cuadrado? En álgebra lineal, es muy fácil. Pongo todos los algos en un vector, columna, y después digo vector prima vector. Y eso lo que va a hacer es el primero con el primero, el segundo con el segundo, termino con todos elevados al cuadrado, sumo todo. Entonces vean que esta cosa enorme, las sumatorias, sumatorias son feas. Vean la belleza. 0 sumatorias. Y para eso hicimos la ecuación 1, ¿verdad? Este vector es y menos x beta. Ajá. El argumento que minimiza. Es que si quito ARG y pongo min, lo que estaría diciendo es que beta es el valor más pequeño que obtenga la función. Y no es cierto. Beta no es el valor más pequeño de la función. Es el parámetro que yo enchufo en la función para obtener el valor más pequeño posible. A eso se refiere. ¿Todos claros con eso? ¿Qué es argmin, argmax? ¿A qué no saben qué es argmax? ¿Ok? Bueno, ahora vean que operaciones de matrices, muy bonito. Ahora tengo que sacarle, ¿cómo calculo yo el máximo o el mínimo de algo? Ustedes llevan 700 cursos de cálculo, micro y todo, se la han pasado sacando derivadas igualando cero, sacando derivadas igualando cero, sacando derivadas. Bueno, ahora tengo que derivar con respecto a beta. ¿Qué es beta? Es un vector completo. Entonces, ¿qué significa eso de que tengo que sacar una derivada con respecto a un vector? Derivar cada uno De los elementos, ¿verdad? Ok. ¿Se saben la fórmula de memoria para sacar esa derivada? Ah, no, esas son las dos primeras donde uno sacaba beta 1 y beta. Ahorita se las enseño. Por lo pronto, versión dibujitos, esos son los cuadrados, ¿ok? De colorcitos y todo. Y lo que quiero sacar es la suma de sus cuadrados lo más pequeño posible.
derivadas con matrices. Nada del otro mundo. Cuando quiera sacar una función, una derivada con respecto al vector, básicamente es el gradiente, nada más quiero sacarlo con respecto a todos los argumentos del vector, uno por uno, que es lo que normalmente hacen ustedes en cálculo. Cuando están en teoría del consumidor y necesitan escoger dos cantidades, de sacar la derivada con respecto a la primera, igual a 0. La derivada con respecto a la segunda, igual a 0. ¿Ok? Bueno, aquí tengo un montón de betas, entonces voy a sacarlo con respecto a cada uno. Necesito hacerlo con respecto al vector. Entonces, si lo que tengo es una matriz A, vean que no estoy diciendo nada en particular más que sea cuadrada, y tengo un vector B del mismo tamaño que X, la derivada de B' de X con respecto a X es B. ¿Está todo claro ahí? Ya vean que B' de X es B1, X1, B2, X2. Cuando saque la derivada con respecto a X1, voy a tener beta 1. Cuando lo haga con respecto a X2, voy a tener beta 2. Si los estoy poniendo ahí para abajo, ahí termino con B. Y cuando sea una matriz, lo que estoy haciendo, vean que X' es una fila, matriz cuadrada, vector columna, el resultado de eso es un escalar. Entonces, cuando hago todas las derivadas y acomodo términos, voy a terminar con A más A'. ¿Ok? Ahora, en el caso muy especial, en que A fuera simétrica, ¿cómo son A y A'? Y son iguales, ¿verdad? Entonces, solamente si son simétricas las matrices, pongo que es igual a 2 veces A por X. Bien, hasta ahí sí. Usemos eso para algo. ¿Hay un beta aquí en alguna parte? ¿No? ¿Acá? Es algo veces mi vector. Y lo que vimos la primera pasada dice, agarre todo este algo y le saca la transpuesta. En cuyo caso es menos 2x'y. ¿Estamos claros acá? Ahora, tengo beta', x'x, beta. X'x es simétrico. ¿Cómo hago? ¿Qué pasa si yo le saco la transpuesta a x'x? Tengo que darle vuelta a los términos. La x que estaba acá pasa al frente y le tengo que poner la prima. Y la otra x' queda de segunda y la prima de prima no es la cuñada, es x. Entonces termino otra vez con x'x, son iguales. Por lo tanto, aplico la regla que dice que es 2 veces esta cosa veces esto. Igual a 0. De pan comido, ¿verdad? Tengo que x'x y beta igual a x'y. Paso a dividir x'x, como decía el profe en el cole. Ahora que ustedes ya son más grandes, ya saben que no estoy pasando a dividir nada. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo hago para dividir con una matriz? Ok, entonces, ¿qué estoy haciendo técnicamente aquí? Premultiplico ambos lados por la inversa de x'x, para que se me cancelen. Ahora, eso está asumiendo que de verdad existe la inversa. ¿Ok? Pero como nosotros somos muy pellizcados, nos curamos en salud, hicimos un supuesto. Que la matriz X tenía rango columna completa. Y eso me garantizaba que x'x sí tuviera inversa. Entonces, gracias al supuesto A2, yo puedo sacar la inversa y mandarlo para allá. De esa forma la han visto, ¿verdad? Ya hasta la tejieron en la almohada y todo el asunto, ¿verdad? La tiene un cuadrito en el cuarto. Ok, bueno, ya tenemos mínimos cuadrados. Interpretemos esto de otras formas. Esto lo vieron el semestre pasado, ¿verdad? Ok. Vean esta belleza. Ni yo sé qué estoy haciendo. Voy a ver si me acuerdo. Ok. X' lo estoy viendo como las observaciones. Pero recuerden que la X era X1, X2, X3, todas eran primas. La transpuesta de una matriz de bloques es transponer los bloques y hacerle prima a todos los intérminos. Entonces termino con X1, X2, Xn. Y lo mismo estoy haciendo por todo lado. Entonces vean que esto es un vector columna, ¿verdad? Son las K variables de la observación 1. Y si no lo ven, apunten ahí de una vez en sus apuntes. Estos son las K variables de la observación 1. Estas son las K variables de la observación n. Bueno, algo que me encanta de álgebra es que uno se puede ir al baño, no puso atención que eran vectores, llegó, pensó que eran escalares y lo pone a multiplicar y dice, muy fácil, primero por el primero, segundo por el segundo, tercero por el tercero. Entonces da la casualidad que sí funciona. Son de esas guavas que ustedes la pegaron un jonrón. Pensaron que estaban viendo escalares, no eran escalares, pero igual
se hace exactamente igual el procedimiento y les dio buena, a pesar de que no saben ni qué estaban haciendo. ¿Ok? Entonces vean que es el primero con el primero, el segundo con el segundo, y ahí voy para allá. Tengo n de ellos, que tengo la sumatoria de los términos x y por x y prima, n de ellos. Y a todo esto le saco inversa. Entonces vean que x' es esta sumatoria. X' y es esta otra sumatoria. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, imaginen, porque me da la gana, pongo un n, 1 entre n aquí. Esta misma n. 1 entre n estaría como promediándolos, ¿verdad? Imaginen que si pongo 1 entre n acá, tengo que poner otro acá. ¿Por qué se cancelan? Porque aquí hay un a la menos 1. Entonces yo pongo 1 entre n acá, sale como n. Y me cancela el 1 entre n de este lado. Y ahí cancelan. Entonces si quisiera lo podría hacer. Entonces vean que esto es como el promedio de x por y ese promedio de x por x. Es como que esta es la covarianza de x con y esta es la matriz varianza covarianza de x. Eso si tuvieran valores esperados 0. Pero por ahí anda la intuición. O sea, lo que quiero es que vean que esa fórmula la pueden pintar de distintas formas. ¿Para qué me interesa esta en particular? ¿Alguna vez se pusieron en el ejercicio de qué pasaría si tengo infinitos datos? N tiene el infinito. Si yo tuviera infinitos datos, yo quisiera que beta sombrero se parezca más y más y más y más al verdadero beta. ¿Ok? Si eso es cierto, voy a decir que el estimador es consistente. ¿Ok? Entonces, más vocabulario. Insesgado. ¿Cuál es el chiste del insesgado? Leímos en promedio. ¿Ok? En promedio le estamos pegando. Eficiente. Fallo por lo menos posible. Okay, siempre va a fallar, pero fallo lo menos posible y no hay nadie que falle menos que yo. Eso es ser eficiente. Consistente es en el infinito de datos. Si me dieran todos los datos que yo quisiera, mi beta sombrero le llega literalmente al verdadero beta. ¿Okay? ¿Qué es lo malo? De que nunca tengo infinitos datos, pero si la muestra es muy grande, eventualmente se empieza a parecer al infinito. ¿Ok? Entonces, estas fórmulas me sirven cuando yo quiero estudiar las propiedades de qué pasa cuando tengo una muestra muy grande. Si esto fuera 1 entre n, por ley de grandes números, ¿a dónde converge algo según ley de grandes números? ¿El promedio de algo? Ley de los grandes números dice, si yo tomo cosas de una distribución y la distribución está bien portada, no importa cuál es la distribución, el promedio de eso, cuando tenga infinitos de ellos, va a llegar a la esperanza de esas cosas. ¿Ok? Entonces eso me va a permitir hacer operaciones de propiedades de muestra infinita. Eso se llama teoría asintótica. ¿Ok? Pero bueno, eso es todo lo que quería decir de esto. Vean, ahí está el 1 entre n. Otra forma de verlo. ¿Qué es x? Cuando lo planteamos, yo me imaginé que x era primera observación, segunda observación, tercera observación. Lo veía como una colección de filas. No, ahora me da la gana verlo al revés. Como una colección de columnas. Entonces, ¿qué tengo en la primera columna? La variable 1 para todos los individuos. En la segunda columna, para todos los, ¿ok? Vean que cuando yo haga la multiplicación, siempre multiplico el primero con el primero, el segundo con el segundo. Eso es lo que dicen los colores. Bien hasta ahí. ¿Veis? Si me da la gana, yo puedo imaginarme que tengo todo el vector, un vector, otro vector, tengo cada de ellos multiplicados con cada numerito, entonces el primer vector contra el primer número, el segundo vector contra el segundo número. Entonces vean que lo que estoy haciendo es lo que en álgebra lineal llamaría una combinación lineal de las columnas de x. Estoy agarrando cada columna multiplicada por un escalar y sumando el resultado. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuántos elementos beta tengo? Tengo k. ¿Y cuántas observaciones tengo? N. Ahora, uno de los supuestos que no puse explícitamente acá es que siempre asumo que n es más grande que k. O sea, que tengo más observaciones que variables explicativas, si no, no puedo hacer nada.
¿Cómo anda ese álgebra lineal? ¿Se acuerdan de los espacios vectoriales? Suena como algo que en alguna vida pasada escucharon, que no se acuerdan ni qué es. Dale, cada más difícil de álgebra. Ok. Tenía una base y tenía espacios. Sí, espacios vectoriales. Ok. Entonces, la base es un grupito de vectores. El espacio vectorial son todos los posibles vectores que puedo obtener haciendo esta operación. Agarrando cada vectorcito a la base, multiplicándolo por un escalar y sumando todo. ¿Estamos bien? Sí. Ahora, algo que espero que hayan aprendido en álgebra lineal es que si están en R2, necesitan literalmente dos vectores en una base para generar todo R2. Si están en R3, ¿cuántos vectores ocupan? 3. Menos que eso y no van a poder. Si tengo Rn, ¿cuántos vectores ocupo? ¿Cuántos tengo aquí? ¿Cuántos vectores estoy linealmente combinando? K. ¿Y qué dijimos de K con respecto a N? Más pequeño. Eso me está diciendo en términos de álgebra lineal que es prácticamente imposible que la combinación lineal de esos vectores me dé Y. ¿Estamos claros? Porque no tengo los suficientes elementos para generar todo el espacio Rn. Y Y, las n observaciones, están en Rn. ¿Estamos claros hasta ahí? Yo sé que estoy poniendo las cosas un poco más abstractas. Lo que quiero es que interpreten la belleza de esto desde distintos ángulos. ¿Ok? Entonces, yo quisiera hacer una combinación de mis X y llegarle a la Y, es lo que yo estaba tratando de pronosticar. Desgraciadamente, Y vive en un espacio que se llama Rn, y mi base, que son las columnas de X, solo tengo K de ellas. Entonces es materialmente imposible generar todo el espacio Rn. ¿Ok? Voy a generar apenas una minúscula fracción de Rn. Ni de milagro. Primero me pego el Gordon navideño, que darle literalmente a la Y. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, ¿qué podríamos hacer entonces? Ya me resigné a que no le va a llegar a Y. Entonces voy a escoger el beta, que me genere el vector que más se le acerque a Y. Sería una forma, ¿verdad? ¿Estamos claros? Dado que no le va a pegar exacto, por lo menos el que más se le parezca. Y ustedes saben cómo es la distancia entre dos vectores. Va con dibujitos. Imaginen, veanlo, la versión más sencilla, en 3 dimensiones. Lo iba a hacer en 5, pero no lo pude graficar. Y es un vector que está en 3 dimensiones. Y tengo 2 vectores X. Los vectores X, como solo tengo 2, lo más que puedo generar es un plano. No puedo generar todo el espacio, solo un plano. ¿Vamos bien? Ahora, dentro de ese plano, que justo sea tan suertudo de que Y estuviera ahí, mentiras, no pasa. Entonces yo tengo este Y por acá y ando buscando una combinación lineal, o sea, el beta, que combinando X1, X2 me genera todo lo azul, el punto que esté lo más cercano posible a Y. Ahora, ¿este punto está más cerca que este? ¿Sí o no? Con respecto a este puntito que está aquí. O véanlo así. Imaginen que el Y es este proyector. Literalmente, donde está el proyector en ese momento. Y lo que yo puedo generar, mi espacio, es el piso. Y yo quiero agarrar el punto en el piso que esté más cerca del proyector. Escójalo. Del que esté justo abajo. Oye, pucha, más ágil. ¿Y por qué el que está abajo? Yo pensé que era cuando está aquella muchacha sentada. ¿Qué tiene especial ese punto? ¿O tenés algo contra aquella muchacha? No se lo mandaría con teorema de Pitágoras para explicarlo. Pitágoras. Sí, los más pequeños que la nos hacían. Yo lo pensé también, José. Ok. O sea, técnicamente me están diciendo que es este punto, porque si ustedes tienen una línea ahí para abajo, va a pegar de forma a 90 grados, que es ortogonal. Es lo que me están diciendo. En cambio, si lo tiro donde está ella, llega inclinado. Entonces yo podría recortar esa distancia trayéndome el punto más para acá. ¿Estamos claros? Entonces, mi beta especial, ustedes se acuerdan cómo se suman vectores, ¿verdad? Si este es un vector, quiero sumarle otro, ¿cómo lo sumo?
lo paro justo aquí y va para arriba. Pero da la casualidad que si esto es x beta, yo le sumo epsilon para llegar a y. ¿Estamos claros? Y yo quiero esta distancia la cosa más pequeña posible. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando este vector que está acá, que es epsilon, sea ortogonal con lo que yo estoy generando con x beta. Vean la belleza. Aquí está. X tiene que ser ortogonal a epsilon. Si ustedes sustituyen epsilon por lo que es y menos x beta, y hacen un poco de operaciones, llegan a lo mismo. Hoy sí vamos a tener anécdotas que contarle al chofer del bus. Usted le va a decir, mire, mínimos cuadrados ordinarios es simplemente agarrar el espacio vectorial generado por las columnas de X, escoger el beta que minimice eso y simplemente buscar el punto de ortogonalidad. Fácil. ¿Vieron el toque? Sí, está bonito. Bueno, este, aunque parezca mentira, me va a servir para algo dentro de un rato. No es por puro gusto. ¿Ok? Bueno, álgebra de mínimos cuadrados ayuda mucho. Pero fíjense, profe, que este OLS, el beta es... Mínimos cuadrados ordinarios, es MCO. Ah, OLS es Ordinary Least Squares, mínimos cuadrados ordinarios. ok. Es que donde agarré todo el material, el libro está en inglés. Eso es lo que usted decía hace un rato. Sí, Ok. Entonces, los valores ajustados, ¿cómo se obtienen? Es X beta sombrero, ¿verdad? Ahora, si yo sustituyo beta sombrero por su fórmula, vean esta belleza. Me dice más de la cuenta. Esto es X por X prima, ajá, bla, bla, bla. Todo lo que está en azul son puras X. Ahí no hay nada de Y. Entonces, toda esa cosa le voy a llamar P de proyección. Es la matriz de proyección. ¿Ok? Vean las cosas que me dice eso. ¿Qué pasa? Digamos que Y es el ingreso de las familias. Está medido en millones de colones. ¿De acuerdo? Y no me gustaron los numerillos que obtuve. ¿Qué pasa con beta si yo vengo y después vengo y digo, no, voy a hacerlo en miles? O en cientos. El beta se multiplica por la misma cantidad para el otro lado. ¿Ok? Pero eso tiene que mantenerse constante. ¿Ok? Ahora, cuando yo quiero los residuos, ¿qué son los residuos? Son las pifias, ¿verdad? El metro a la derecha, el metro a la izquierda. Este era el león. Esto fue lo que disparé. ¿Estamos claros? Yo no lo estaba escribiendo ahí que dice león, lo que disparé, pero bueno. Pues no digan que no les di los filminos para que apuntaran. Este es el león, aquí fue a parar el disparo. Esta distancia es el residuo. Cuando haga la sustitución, vean que voy a tener identidad menos todo esto, o la identidad menos P. A esa le voy a llamar M. Es la matriz que me permite hacer los residuos. ¿Ok? Entonces, piensen en M como maker, residual maker, y la P de proyección. Ahora, señor. Consulta. Sería entonces como el residuo de la matriz de proyección entonces. No, es como que si yo quisiera en una sola operación de álgebra lineal tener los residuos de la regresión. Van a depender de cuáles son mis X. Vean que está implícito en la definición de P y de M. Pero hago ese cálculo únicamente en términos de la X. Cuando calculo P lo multiplico por Y, ya tengo los valores ajustados. Cuando calculo M lo multiplico por Y, ya tengo los residuos. ¿Ok? Ahora, estas matrices tienen propiedades muy bonitas. En particular, son simétricas y son idempotentes. ¿Han escuchado de matrices idempotentes? Las idempotentes son las que cuando yo la elevo al cuadrado, al cubo, no cambian. En números reales, ¿cuáles son los números reales que son idempotentes? El 0 y el 1, ¿verdad? Esos dos. ¿Vamos bien? Sí. Ahora, ustedes ya son un saco de mañas. Ya saben descomposición espectral de una matriz. Una matriz es idempotente
si la elevo al cuadrado y no le pasa nada. Algo así como e a la x cuando le saco la derivada. Sale así. No me pasó nada. ¿Ok? Elevemos al cuadrado una matriz. De ella, lo hicimos aquí hace un rato. ¿Cuál es la única forma de que lambda al cuadrado no cambie con respecto a lambda? O sea, que lambda y lambda al cuadrado sean iguales. Que sea la identidad. Recuerden que estoy agarrando cada numerito, elevándolo al cuadrado. Pero ustedes hace un rato me dijeron que hay dos números reales que son idempotentes. ¿Cuáles son? 0, 1. Pero el lambda no era las soluciones distintas de 0. No, no, puede ser 0. Lambda es uno propio. Si un lambda, por casualidad, fuera 0, ya no puedo invertir la matriz. Pero bien pudo haber sido 0. ¿Estamos claros? Entonces, para que sea idempotente, yo necesito que todos los valores propios sean ceros o unos. Porque son los números que voy a elevar al cuadrado y van a quedar exactamente igual. ¿Ya lo apuntaron por ahí? Esto implica valores propios, todos son ceros o unos. Si no, no podría ser cierto que son idempotentes. Ahora, ¿cómo lo demuestro? Eso podría ser una tarea facilona. Ustedes se vean que P al cuadrado, estoy diciendo que da igual a P. Y P depende de todos los datos. ¿Ustedes se imaginan haciendo todo el álgebra de los valores propios para demostrar que todos son ceros y unos? O sea, si son idempotentes, si la elevo al cuadrado, ¿va a ser igual a P o a la...? No, la P' es que son simétricas. Son dos propiedades. Que P es igual a P cuadrado es que es idempotente, que P es igual a P' es que es simétrico. Son dos cosas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé yo que son idempotentes? Hay dos formas. ¿Cómo hago para ir a Madrid? Dos formas. Me voy nadando, me voy en avión. Si yo les digo, pónganse a demostrar que los valores propios de P, todos son ceros o unos, es el equivalente que los mande nadando. No van a llegar nunca. Tiene que haber una forma más rápida. Entonces estoy diciendo que P cuadrado es igual a P. Bueno, ¿qué es P? X. X por X transpuesta a la menos 1 por X transpuesta. Esto es P. ¿Qué sería P cuadrado? De escribir esto dos veces. Ah, pero ahí ese X transpuesta por X es la identidad, entonces yo puedo empezar así. Eso es lo que más me gustaba en el colegio, cuando se cancelaban las cosas. ¿Y con qué terminé? Le queda X tras X por X', X inverso, X', pero esa cosa es P. Sí, eso es P. Lo demostramos yendo en avión. ¿Lo vieron? Sí. ¿Y cómo demuestro que es simétrico? Sacándole La transpuesta. Si vuelvo a llegar a lo mismo con lo que empecé, es simétrico. ¿Ok? Ok. Entonces ya tengo esas propiedades. Esto es importante. Mucho. ¿De qué tamaño eran esas matrices? ¿A todo esto? ¿Cómo que K? Una matriz tiene dos dimensiones, ¿verdad? ¿De qué tamaño son? P y M. Son tamaño n por n. Vean que tienen que multiplicar a la y. La y es tamaño n por 1. Y el resultado me tiene que dar otro vector de tamaño n por 1. Entonces, tanto P como M tienen que ser matrices tamaño n por n. Dijimos que K es más pequeño que n. Lo cual está diciendo, ¿a qué es igual el rango de una matriz? A todo esto. Son las columnas que no son lineales, que son lineales. Ajá. Ahora, el dolor de esa definición es cómo hago yo para hacer todas las posibles combinaciones de columnas, a ver si son linealmente independientes o no. Está lento el proceso. No era que si yo tenía una matriz diagonal y yo veía la cantidad de unos que yo tenía en... Eso era otra cosa. Es otra cosa. Quiero otra cosa. Para que solo es una ecuación. Bueno, ¿Ustedes creen que yo gasté pizarra por puro deporte? No,
los valores propios son de esas cosas bellísimas de la matemática. Sirven para todo. Es como una navaja suiza en matemáticas. La definición del compañero es correcta. El rango de una matriz es cuántas columnas son linealmente independientes. La definición es muy sencilla, pero es terriblemente inútil a la hora de la práctica, porque tenía que ponerme a ver todas las posibles combinaciones, a ver cuáles me dan. ¿Ok? En términos de valores propios, y ya yo los tengo, lo único que hago es contar cuántos de ellos no son 0. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una matriz 5 por 5, ¿cuántos valores propios en total debe tener? Literalmente 5, exactos, 5. Si 2 de ellos son ceros, tengo 3 que no son 0. La matriz es de rango 3. ¿Ven por qué es terriblemente útil averiguarse los valores propios de una matriz? Me dicen un montón de cosas con respecto a la matriz. ¿Ok? Entonces vean que acá, con solo esto, ya saben que no todos los valores propios son distintos de 0, ¿verdad? Entonces ni P ni M tienen rango completo. Ya quisiera yo que fueran invertibles. ¿Por qué quisiera eso? Porque podría, si eso fuera cierto, yo podría averiguar cuáles son los verdaderos errores. Los podría despejar. Da la casualidad que no puedo despejarlo. ¿Okay? Por eso me tengo que conformar con residuos. ¿Okay? Otras propiedades bonitas es que si yo hago P por X, obtengo X. Vean que demostrarlo es pan comido. Si usted pone una X aquí, en lugar de esta Y, se me cancela todo esto y me queda la X. ¿De acuerdo? P por X es X. Vamos a ver, esto es P. Si en lugar de la Y pongo una X, todo esto se cancela, queda una X. Está fácil verlo. Y la otra, M por X, me va a dar 0. Vean la intuición de las cosas. ¿Para qué sirve M? Dijimos. Para obtener los residuos. Si yo hago una regresión de una variable X y dentro de los regresores pongo la misma X, no falla, ¿verdad? Póngale 0, todo el mundo le pone un 1 a la X que era y le da exacto. No tiene por qué tener residuos. Entonces el valor ajustado va a ser la serie original, la misma X, por eso P por X es X y por eso M por X es 0. Y otro resultado interesante es que si ustedes multiplican P por M, recuerden que M es igual a 1 menos P. Si multiplican esto, que es M, por P, ¿qué obtienen? P menos P al cuadrado. Pero P cuadrado es idempotente. Entonces P. P menos P les da 0. Esta en particular me va a servir para unos calculitos que quiero hacer dentro de un rato. Imaginen que son demasiado perezosos y lo que van a hacer es una regresión solo con interceptos. Hombre, qué pereza andar buscando datos. 0x, nada más pongo intercepto. ¿Cómo sale el intercepto en una regresión? Como una columna de unos, ¿verdad? Vamos bien. Entonces, hagámosle cuenta que mi matriz X completa es solamente una columna de unos. ¿Estamos claros? Quiero trabajar un poquito el álgebra de esto. Esto lo pueden hacer en su casa. Da la casualidad, cuando hacen P, si esto, aquí antes era X', ahora es una Y. Es una columna de unos. Tengo n unos por acá, multiplicados por n unos por acá, es 1 por 1, 1. 1 por 1. En serio, no cambia. Puña. Tengo n de ellos, entonces vean que es un escalar. La inversa de un escalar, pan comido, es 1 entre el escalar. Entonces está aquí. Ahora, cuando hacen la operación, y se quedan viendo bien esto, dicen, bueno, esta Y está acá. Esta cosa se me hizo 1 entre n. Y' Y, de agarrar un poco de 1 multiplicado por un vector es sumar los elementos del vector, porque todos los estoy multiplicando por 1. Entonces la sumatoria de los y. La sumatoria de los y lo divido entre n, ¿qué estoy haciendo? Es el promedio de los y. Y si lo multiplico por un vector de 1, estoy repitiendo el mismo dato en todas las posiciones. Entonces lo que estoy diciendo acá es que yo hago una regresión con solo el intercepto. El valor ajustado es básicamente el promedio de los datos. ¿Okay? Si hacen una regresión y les digo, tienen todos los puntos, solo tienen intercepto, ¿qué tienen que hacer? Calcular el promedio de los datos y tirar una línea horizontal. Eso es todo. Ahora, si eso es así, ¿qué sería m por y?
Y a esta m, como le tengo cariño, le voy a llamar m0, porque me va a servir para algo. Calcula residuos. Es el y menos y ajustado, pero ya les dije que el y ajustado acá es el promedio. Entonces, m por y, en este contexto, ¿qué me da? La desviación de cada número con respecto al promedio de los datos. Hay operaciones que ustedes hacen cuando quieren calcular un coeficiente de correlación, por ejemplo, tienen que agarrar los datos menos el promedio de los datos. Bueno, la forma abreviada de hacerlo es con esta operación, m0 por y. Entonces es la forma vectorial de hacer toda esa operación. Nada al otro mundo. ¿Dudas hasta acá? Necesito que me avisen en la hora también si se me está pasando, porque estos temas tan interesantes me pueden dar las 10 aquí y nos echan de la U. 8 y 15. 15 minutitos más y nos vamos, ¿ok? ¿Ok? Entonces vean, si quiero hacer esa operación, ¿cómo la hago? Bueno, ahí la hice. Lo que quiero es que la entiendan por qué me da eso. Vean que van a haber casos en que yo quiero calcular la suma de los cuadrados con respecto de las diferencias de cada dato con respecto a la media. Eso es cuando calculo una varianza, por ejemplo. Entonces vean que el y menos y barra es m0 por y. Para elevarlo al cuadrado, ¿qué hago? Siempre hago lo mismo, es vector prima veces vector. Entonces sería y prima, m0, prima, m0, y. Pero m0 es simétrica y impotente. Entonces el prima se lo vuelan, m0 al cuadrado sigue siendo m0. Entonces por eso termino con y prima, m0y. Ahora, yo sé que ya se están haciendo un nudo. El lado bueno de todo esto es que no tienen que memorizar las fórmulas, lo que tienen que es entender las fórmulas, y la esperanza es que vayan entendiendo para qué las estamos haciendo. Si no lo están entendiendo es que estoy dando mala clase. Acá, la bondad del ajuste. Entonces, yo quiero saber qué tan bien se ajusta mi regresión. O sea, yo sé que por todo lo que hicimos de espacios vectoriales, literalmente imposible que mi y sombrero me dé literalmente el y. Quiero algo muy aproximado, lo más cercano posible. Bueno, ahora tengo que medir qué tan cerca estoy. Entonces, una medida de eso lo voy a hacer a partir de la varianza de las cosas. Entonces, vean que en la filmina pasada yo les dije que la varianza de la y, en términos de matrices, la puedo sacar como y prima m0y. Lo estoy haciendo acá. Esta es la varianza de y. Bueno, sería la varianza, simplemente tengo que dividir 1 entre n, ¿verdad? Pero como lo voy a hacer acá, en dos lados, se me van a cancelar, entonces no pierdo tiempo. Entonces, esto, vean que y es esto. ¿Estamos claros? Y es el x por el beta sombrero, esto es y sombrero. Lo que me falte para llegar a y debe ser residuo, ¿verdad? Y lo escribo a ambos lados. Ahora, cuando hago las multiplicaciones, vean que los productos cruzados no están. ¿Qué pasó ahí? Bueno, cuando hagan los productos cruzados, da la casualidad que m0 contra el residuo, los residuos de una regresión en promedio son 0. Si hay un intercepto, eso sí. Por eso es importante. Y es una pregunta de trivia de cuando van a... ¿Quién quiere ser un millonario? El r cuadrado siempre está entre 0 y 1. ¿Falso o verdadero? Falso. Ah, no, era menos 1. Pero les estoy diciendo. ¿Un r cuadrado puede dar negativo? Sí, era menos 1. Sí, puede dar negativo. Parece mentira, pero sí puede dar negativo. Sí, el 0 y 1 era correlación. Va a estar entre 0 y 1, garantizado únicamente. La garantía es si hay un intercepto en la regresión. Por eso nunca, nunca se aconseja quitar un intercepto de una regresión a menos que haya un motivo teórico fuerte para hacerlo. ¿Ok? No, que haya una columna que tenga un 1. ¿Ok? Ahora, ¿para qué ocupo eso en esta filmina? Lo que garantiza que los residuos en promedio sean 0, o que sumen 0, que viene siendo lo mismo, es la presencia de ese intercepto.
¿Ok? ¿Qué hace la matriz M0? Dijimos, ¿para qué lo usamos? Acá. La uso cuando yo quiero calcular a un vector, quitarle el promedio a todo mundo. Bueno, vean que acá, si los residuos en promedio son 0, y yo les quito a ellos su promedio, no les hice nada. Siguen siendo ellos mismos. ¿Ok? Pero eso es cierto si hay intercepto. ¿Y para qué me sirve? Para cuando haga epsilon' M0, se me cancele. Bueno, se me cancele el M0, me dé el epsilon. Y lo otro es que estos residuos son ortogonales con X. Entonces, cuando yo calcule esto contra la X, se me va a cancelar. Entonces, la belleza, cuando tengo el intercepto, es que puedo separar esto en dos términos. Los del lado primero y los del lado segundo. Vean que esta es la varianza de Y. ¿Qué es X beta sombrero? Es Y sombrero, ¿verdad? Entonces esta es la varianza de la regresión. Y esto, aquí hay un M0 en medio, pero ya dijimos que M0, para todos los fines prácticos, se me cancela con el epsilon sombrero. Entonces esta es la varianza de los residuos. Entonces, ¿qué hicimos? La varianza de la Y que me dieron, la descompuse en dos términos. Algo que interpreto como la varianza de la regresión, la varianza del Y sombrero, y la varianza del residuo. Yo quiero tener los residuos lo más pequeño posible. Ojalá fueran 0. ¿Ok? Entonces, una medida de mi ajuste, ¿qué sería? Agarrar este señor y dividirlo entre este, ¿verdad? Si hago eso, es como que estoy dividiendo ambos lados por esta cantidad. Entonces, voy a tener un 1. ¿De acuerdo? 1 igual a algo dividido entre algo más, eso es una sumatoria de elementos al cuadrado, no puede ser negativo. Más algo entre algo, esto es un positivo. Entonces tengo 1 como la suma de dos cosas que ninguna puede ser negativa, por eso es que el R cuadrado siempre está entre 0 y 1, pero si puedo hacer esto, y esto lo puedo hacer si hay un intercepto. Pero ve que acá estoy quitando este término, ¿ok? Entonces, estoy dividiendo ambos lados por este. Me van a sumar 1. Al este le estoy llamando R cuadrado. De lo que me falte, que es esto, es 1 menos eso. ¿De acuerdo? Ya tengo bondad del ajuste, ahora tengo que estimar la varianza. Vean que epsilon sombrero son residuos, prima el mismo. ¿Qué es algo? Prima el mismo. Es la suma de elementos al cuadrado. Entonces, el cuadrado del residuo es mi estimación de la varianza. Entonces voy a sumarlos todos y se calcula un promedio y esa es mi estimación de varianza. Ahora, acá metí las patas, aquí falta un sombrero. Entonces, por ahí pongan este sigma cuadrado sombrero. El techito siempre va a ser el que... Acá siempre un techito significa que estoy estimándolo. ¿Ok? Entonces, vean que son la misma fórmula, excepto por un detalle, que acá estoy dividiendo entre n menos k y allá estoy dividiendo entre n. Usualmente cuando uno estima más bien no es usando los grados de libertad en el denominador. Cuando uno lo tiene con el valor como tal, usa medidas poblacionales. Por ahí anda mucho el asunto, pero es que en ese caso de k es 0. Si lo estás haciendo poblacional, no estás estimando nada, entonces k es un 0, no estás haciendo nada. Entonces terminas del otro lado. ¿Ok? La gracia de ese ajuste es que los epsilon están dependiendo de los datos, o sea, de esos sombreros. ¿Ok? Entonces, epsilon prima epsilon, cuando ustedes lo suman, su esperanza no es literalmente sigma cuadrado, hay un sesgo ahí. Se corrige, divide entre n menos k en lugar de n. ¿Ok? Pero quiero que vean los dos porque este señor nos va a volver a salir dentro de un rato. Bueno, dentro de un rato, entiéndase la otra semana, porque yo no creo que quieran quedarse hasta las 11. Mire, ya se me perdió uno, es que hijo de puña. Solo porque vamos perdiendo un partido ya se empiezan a ir. ¿Ok? Ahora vean que yo quiero saber la varianza del beta sombrero. ¿Por qué? ¿Por qué pierdo tiempo haciendo eso, todo esto? Para saber la eficiencia. Una varianza muy grande es lo que usted está fallando quizás. Para ver si yo tengo el mejor estimado originalmente. ¿Ven cómo ayudan los chistes de cazadores? Con eso se acuerdan para qué estamos haciendo esto. De nada me sirve que en promedio le estoy pegando al león si siempre estoy fallando por todo lado. Si yo quiero cuantificar
qué tan disperso estoy con respecto a la meta. ¿Ok? Y la dispersión la mido con ¿qué? Con una varianza. Entonces, esta es mi puntería. Esta es la cuantificación de qué tan precisa es esa puntería. Yo quiero esto lo más pequeño posible. ¿De acuerdo? Ahora, vean que esto es un vector. Entonces, la varianza un vector, ¿qué es eso? Es una matriz de varianza-covarianza, ¿verdad? Es la varianza de todos contra todos. Lo escribo acá. Vean que, bueno, creo que nunca demostré una cosa. Ustedes me lo van a creer, que la esperanza de este señor es beta, es insesgado. Me lo brinqué. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes sustituyan esto por esto en términos de las x y los épsilons, vean el sándwich que se arma aquí. Me quedo viendo esta línea. Y yo me quedo así, ya estoy viendo visco. Y yo, ¡ah, qué salvada! Es condicional en x. ¿Qué significa que es condicional en x? Que para todos los fines prácticos, hágale cuenta que x no es aleatorio. ¿De qué me ayuda eso? Lo puedo sacar de la esperanza. Lo que está del lado izquierdo, por la izquierda, lo que está del lado derecho, por la derecha. Este señor, ¿por qué no lo saco? Porque este sí es aleatorio. Entonces no lo puedo sacar. Me quedo viendo esto acá y yo, mira, yo hice un supuesto. Yo dije que no hay ni autocorrelación ni heteroelasticidad, es este término, diciendo que esto es sigma cuadrado de identidad. Cancelo un poco de gente y llego a esto. Y acá volvemos a lo que dijimos hace un rato. ¿Qué pasa si no hay colinealidad perfecta, pero son casi colineales? Cuando yo saque esta inversa, casi colineales es que un lambda es casi 0. Cuando lo haga a la menos 1, es un número enorme. Entonces, ¿la varianza qué es? Es enorme. Entonces, quiere decir que mi receta, en promedio le está pegando el león, fallando 1 kilómetro a la derecha y a la izquierda todo el tiempo. Promedio me sirvió, pero nunca fue preciso. ¿Ok? Entonces, cuando yo obtenga eso, ¿por qué me importa todo esto? Bueno, me importa, porque yo sé que en promedio le estoy pegando. Pero en promedio significaría que yo tengo, no sé, 1 millón de valores de beta sombreros, calculo promedio y le estoy pegando. 1 millón de tiros. Pero para tener 1 millón de beta sombreros necesitaría tener 1 millón de muestras de datos para poder hacer ese promedio de que en promedio le estoy pegando. En la vida real solo tengo una muestra. 1 millón de tiros. ¿Ok? Entonces, si yo tengo solo una muestra, necesito saber qué tan precisa es la receta. Porque solamente tengo un tiro. Una única muestra. ¿De acuerdo? Por eso me interesa cuantificar esto aquí. Ok, ahora como el verdadero sigma cuadrado no lo conozco, lo que hacemos siempre en econometría, cuando no conozco un parámetro, lo sustituyo con un estimador de ese parámetro. Y ya tengo la varianza estimada. Esas propiedades, es que estoy dando clases al revés, aquí está la primera, que sí está bien sesgado. Bueno, todo esto ustedes lo pueden demostrar, ¿verdad? Por lo menos FS1, S2, y bueno, estas están un poco más complicadas, ¿ok? Pero por lo pronto, lo que me interesa es que recuerden que esta receta es insesgada, que esta es su varianza, y algo muy importante, a esto le dedican más importancia a lo que tiene, que es MELI. Eso significa, si lo ven en inglés, es que es azul, es blue, Best Linear Unbiased Estimator, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que es azul? Significa que no hay ninguna otra receta lineal que tenga una varianza más pequeña y que siga siendo insesgada, ¿ok? Y bueno, ya tengo mis estimaciones de otras cosas acá. La propiedad 7, ¿para qué me sirve la 7? Eso lo que me estás diciendo es que beta techito tiene una normal con media beta y varianza sigma 2, por ejemplo. Ok, no. Aterricemos esa idea. ¿Cómo hace eso? Cuando yo corro beta, Stata escupe unos números. ¿Cómo va a tener distribución? ¿Pero por qué? Si son números, nada más. ¿Qué tiene distribución? Una variable aleatoria. Yo hablo de distribución cuando tengo algo que es aleatorio. Entonces, ¿en qué sentido ese beta sombrero es aleatorio?
Cuando ustedes corren stata, les tiro un poco números. Entonces, aleatorio, mi abuela. No, no es aleatorio. Entonces depende en qué momento se están observando el beta sombrero. Los números que ustedes obtuvieron no son sesgados o insesgados, ya son el resultado. ¿Ok? La receta, como un todo, la que dice agarre x transpuesta, x inversa, x', y, es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque depende de y. Y y dijimos que es x beta más epsilon, y epsilon es aleatorio. Entonces, como epsilon es aleatorio, y es aleatorio, entonces la receta x', x inversa, x', y también es aleatorio. Entonces, en ese sentido, beta sombrero es aleatorio, porque depende de los errores. ¿Estamos claros? Como depende de los errores, antes de que yo venga y corra esto en stata, y que se generen todos los verdaderos errores en la vida real, la receta es aleatoria. ¿Ok? Me genera una variable aleatoria. Entonces yo quiero saber cómo se comporta, qué distribución tiene. Acá, gracias a haber hecho el supuesto de que los errores eran normales, voy a obtener que mi receta es normal. Ahora, esto me va a servir para varias cosas. ¿Qué andaba estimando todo esto? ¿Ya se me olvidó? ¿No? Beta. No, yo ando estimando beta. Pero yo sé que ni de milagro, con una única muestra, mi regresión me va a dar el verdadero beta. ¿Estamos claros? Digamos que el verdadero beta fuera un 5. Y vengo, yo hago todo el pico, la ensalada, lo meto en stata, salió un 3. El problema es que el 5 nunca lo llego a ver. Yo observo el 3. Ahora, lo que quiero saber es si ese 3 es consistente con la idea de que era 5. ¿Cuándo dirían ustedes que es consistente o no? Por algún motivo ustedes pensaban que era 5. Pero de ni milagro va a salir el 5 antes de que lo corran. Salió 4. Ustedes dirían, ah, no, definitivamente no es 5. Cuando sale un 4. No, ustedes dirían, es que en realidad es una variable aleatoria. La normal estándar, la campana de Gauss, la más bonita, aquella, está centrada en 0. Ustedes saben, por más que tiren valores aleatorios, que ni milagro sacan el 0 exacto. ¿Ok? Entonces vienen ustedes, hacen una simulación en Excel, hasta en Excel, y les da 0.4. Eso significa que el verdadero valor no era 0. No, es que es una variable aleatoria. Va a salir 0.4, después va a salir menos 0.2, después va a salir 7. Bueno, 7 ya está muy alejado. ¿Ok? Van a salir distintos valores. ¿Ok? Entonces, si el valor que ustedes tienen en su cabezota es un 5 y les dio un 6, interpretan eso como evidencia contundente que definitivamente no era 5. De ahí depende. Va a depender. Si yo les digo, tengo números aleatorios, una distribución normal, no me da la gana de decir cuál es la media. ¿Ok? Y les estoy vendiendo la idea de que la media de la distribución que estoy usando es 0. Es una normal y es una normal estándar. Y yo les digo, vean, la receta salió 15.700, la media 0. ¿Ustedes se tragan ese cuento? Teóricamente, la normal puede dar cualquier valor. Pero si la media es 0, la varianza es 1, que sale un 15.000, ¿qué cuento no va a salir? Casi imposible. ¿Estamos claros? Entonces, si me salieron 15.000, yo estaría, hasta pongo las manos en el fuego diciendo, no creo que haya sido un 0. Bienvenidos a las pruebas de hipótesis. Ustedes normalmente hacen pruebas de hipótesis y dicen, tal parámetro es un 0. Pero ustedes en la práctica nunca lo pueden observar. Van a observar un numerito. Les dio 0.3, les dio 4. Entonces lo que quiero saber es si ese número que me dio es consistente con la idea de que el verdaderamente en realidad era un 0. ¿Cuándo voy a aceptar que es consistente o no? De cuando es plausible que haya salido eso si la verdadera distribución tenía esa distribución centrada en 0.
Si el valor me sale 1.000.000, digo, no, pues 1.000.000, ¿qué cuento? Está demasiado lejos del cero. No creo que haya sido una distribución centrada en cero la que me generó 1.000.000. ¿Ok? Pero si me salió un 0.3, yo digo, no, es que está demasiado cerca. No puedo jugármela a decir que de fijo no era cero. Bueno, ustedes han visto cómo hacen pruebas de hipótesis. Ustedes definen un rango alrededor del valor que quieren hacer la prueba de hipótesis. Si se aleja más que esos límites, rechazan la hipótesis. Ustedes dicen, no, la rechazo con tal probabilidad, al 5% de significancia. Si cae adentro dicen, es cero. No puedo decir que es cero, pero tampoco lo puedo rechazar. Por eso en pruebas de hipótesis hablamos de rechazar hipótesis, no de aceptar hipótesis. Nunca las acepto. ¿Ok? Porque nunca puedo saber. Pero cuando están muy lejos de ser ciertas, al 1% de significancia, digo, vean, todo este experimento que hice, me tragué la clase de Romero para al final sacar un número que solamente había una posibilidad en 1000 de haber obtenido. Si la nula, si la hipótesis que tenía en mente era cierta, yo no creo que fuera cierta. Es que ni de milagro me hubiera sacado ese valor. ¿Ok? Entonces vean que la econometría es algo sumamente práctico. Vean en la lógica, la intuición de por qué estamos haciendo las cosas, más allá de memorizar recetas, como operarios de econometría, que nada más le dicen a Stata, corre tal valor, salió tal, y salió un valor T con valor P de 0.051 y ustedes lloran, no me dio significativo el 5. Ok, lo importante es que interpreten el resultado que él les está diciendo. Ok, ¿qué hora es? 36. Hace hambre, ¿verdad? Ya. Ustedes no se enojan si paramos aquí, ¿verdad? Bueno, hasta luego.